Conociendo el editor de texto de Moodle. Hola, soy Gregorio Quintana y en este video vamos a hacer una revisión general sobre una de las herramientas bastante interesantes que tiene Moodle para apoyarnos en la gestión o en la inserción de contenidos dentro de la plataforma Moodle sin que tengamos que necesariamente tener conocimientos de un lenguaje llamado HTML, que es la base de la construcción de toda página web. Entonces, sin tener los conocimientos muy avanzados, podemos trabajar con esta herramienta. Esta es una herramienta que vamos a encontrar en casi todos los lugares donde tengamos que ingresar texto, sea en los foros, sea en la configuración de una etiqueta, sea en la configuración de los temas. En casi todos los lugares donde nosotros vayamos a ingresar texto o otro recurso, vamos a encontrarnos con esta herramienta. Por lo tanto, es interesante que lo conozcamos bien de antemano para que cuando lo encontremos ya no nos detengamos mucho en la explicación del uso, sino más bien en el contenido que le vamos a ir agregando. Entonces, a partir de acá, esto es el cuadro de texto que vamos a encontrar siempre. Tenemos en una primera opción, una primera fila de herramientas, que el primero dice mostrar más botones. Si lo presionamos vamos a ver que se despliegan más opciones. Va a depender también de la configuración o de la instalación de cada sitio que estas herramientas tengan más o menos opciones. De momento, para esta instalación local que tengo yo, lo tengo de esta manera, de modo que sea algo genérico y no estarnos limitando con la apariencia específica de una aplicación o de un sitio específico de una institución. Entonces, lo que tenemos es, por un lado, la caja en donde podemos agregar el texto, ¿sí?, sin problema. Es como escribir en cualquier procesador de texto. Para luego empezar a procesarlo. Seleccionamos de la misma manera que en cualquier otro procesador, doble clic y seleccionar el texto. Yo puedo empezar a trabajar con el estilo de párrafo, que es el segundo botón. Puedo decir que es un encabezado medio, pequeño, un preformateado o un párrafo. Entonces, un encabezado largo, si selecciono, esto se convierte en un texto más grande. Puedo marcarlo como la B de negrita. Puedo hacer que se convierta o deje de ser negrita. Puedo convertir el texto también en itálica o cursiva, como lo llamamos generalmente. Agrandar un poco más. Luego tenemos la opción de agregar esto como una lista desordenada o simplemente una lista sin orden, que son las viñetas que propiamente conocemos, o convertirlo en una lista ordenada o numerada. Esta información también ya se va adecuando si presionamos Enter, esto se va insertando otra numeración más. Podemos ir agregando texto sin problema. El siguiente, simplemente al presionar de vuelta sobre el texto, le quitamos la opción de viñeta. Luego tenemos la opción de sangría inversa, que sería sacarle a esto, a ver, otro texto. Puedo darle una sangría y con esta opción lo que hago es volver atrás. Puedo hacer que un texto, seleccionando el texto o una imagen, lo que sea, convertir esto en un enlace, ¿sí? Esto es bastante interesante porque yo en una etiqueta puedo agregar una referencia, quizás a una parte del mismo sitio, a una parte del mismo curso. Por ejemplo, si hago una referencia a un material de lectura que está dentro de mi curso, yo puedo copiar la dirección URL y pegarlo aquí. Si presiono sobre el botón,
se me abre una pequeña ventana donde me dice el texto a mostrar, que es justamente el texto que estoy seleccionando, y la URL es simplemente la dirección en la que debería aparecer el, 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 el material que estoy haciendo referencia. Por ejemplo, le pongo la dirección de Moodle propiamente y le doy, puedo también examinar repositorios si es que tengo algún material ya levantado dentro del sitio, o directamente asignarle yo el valor o la dirección URL del sitio al que quiero ingresar. Aquí tenemos la opción de seleccionar abrir en una ventana nueva, de modo que yo al presionar no me cambie la página, sino que me abra una ventana nueva. Voy a darle clic allí, le voy a dar crear enlace, y esto ya, si luego una vez que mostremos, si nos fijamos allí, voy a tratar de agrandar, si nos ponemos encima, lo que muestra es ya un subrayado, lo cual indica que este texto es un hipervínculo, y en caso de que yo quiera eliminar ese hipervínculo, lo único que tengo que hacer es seleccionar de vuelta el texto y darle clic aquí en desenlazar. Entonces a partir de ahí el texto deja de ser un enlace nuevamente. Luego tenemos la opción de agregar un emoticón, así como cualquier otra mensajería, ¿sí? Tenemos todas las opciones también. Tenemos la opción de insertar o editar una imagen, que vamos a ver después una vez que veamos eh, la opción de gestor de archivos. Esto le damos clic y nos abre una ventana en donde podemos examinar de vuelta el repositorio. Podemos seleccionar, hacer una descripción breve de la imagen, y si marcamos que la imagen solamente es decorativa, no nos va a pedir mucha información. Podemos seleccionar también el tamaño. Al seleccionar la imagen ya nos va a mostrar acá el tamaño original de la imagen, pero nosotros podemos modificarlo aquí sin ningún problema, y le damos guardar, y nos va a mostrar acá en el cuadro del texto. Vamos a cancelar. También podemos insertar o editar vídeos, insertar o editar audio. Podemos grabar de forma directa desde aquí. Podemos hacer una gestión de gestionar ficheros desde aquí también. Ingresar una actividad de tipo H5P, que es también una herramienta bastante interesante de las nuevas versiones que ya tiene incorporado. Esto lo tendríamos que ver en un capítulo aparte porque es bastante extenso. Las comprobaciones de accesibilidad, que nos permiten hacer una revisión. También la accesibilidad tiene todas unas reglas que seguir, que siguen según unos estándares, entonces habría que también seguir esos estándares para poder hacer la revisión correctamente. Luego hay un lector de pantalla que nos permite hacer la lectura de lo que se haya escrito aquí. Y tenemos las opciones propias y básicas de la edición de texto, que serían el subrayado, el tachado, convertir un texto en subíndice o un superíndice. Por ejemplo, logaritmo en base 2 lo convierto en subíndice, y puedo, por ejemplo, convertir esto, volver a cuadrado, convertirlo al cuadrado, ¿sí? Entonces podemos tener estas opciones así y trabajar como haciendo una fórmula, insertando una fórmula. Si bien es cierto, tenemos la opción de insertado de fórmula o de ecuaciones, también tenemos esta posibilidad. Luego está el alineado a la izquierda, el central o alineado a la derecha del texto.
El editor de ecuaciones, como dijimos, ¿sí? Tenemos una ecuación, unos gráficos o unas simbologías ya preparadas. Tenemos operadores, tenemos flechas, tenemos los símbolos griegos y tenemos un área avanzada también para esto. Luego tenemos insertar carácter, que sería cuando ya no tenemos caracteres que no están o no podemos encontrar dentro del teclado. Entonces o no sabemos la combinación de teclas que tenemos que usar, entonces podemos buscarlo aquí perfectamente entre estos caracteres especiales. Luego tenemos la opción de insertar tabla, que nos va a pedir el título de la tabla, por ejemplo lista, la posición de la leyenda, si lo quiero arriba o abajo, que sería el título. Definir el encabezado en columnas, puede ser en filas o en ambos, y la numeración de filas y columnas, y le damos crear. Entonces nos crea una tabla con las características que le fuimos dando. Luego tenemos limpiar caracteres. Esta herramienta es útil cuando estamos copiando, por ejemplo, texto desde Word y lo traemos aquí y lo pegamos directamente. Podemos hacer una limpieza de estos caracteres de modo que puedan desaparecer esos caracteres no imprimibles o no reconocibles por el editor de texto, que son propios del Word y no pueden ser reconocidos aquí. Luego tenemos la opción de deshacer una acción o rehacer esa acción. Y por último tenemos una opción que es para los usuarios un poco más avanzados que manejan el lenguaje HTML, que nos permite realizar cualquier inserción de contenido HTML. Siempre hay que usarlo con cuidado por el hecho de que podemos estar introduciendo código malicioso dentro de la plataforma, que por supuesto también tenemos un grado de seguridad al respecto, pero siempre es recomendable dar la advertencia en ese sentido. Entonces yo al presionar este botón, lo que voy a ver abajo es justamente la estructura en el lenguaje HTML, que puedo editarlo, como les dije, si conocen o manejan el lenguaje HTML, pueden hacer su propia edición del contenido bastante más con muchas más características que con solo estas herramientas que tenemos aquí. Entonces al presionar de vuelta se vuelve al estado normal y podemos seguir trabajando sin ningún inconveniente. Luego lo que tenemos que ver es justamente ya el gestor de archivos. Esto es todo entonces por el editor de texto. Esto, como bien lo dijimos al inicio del vídeo, lo vamos a encontrar en casi todos los lugares donde vamos a tener que insertar texto o algún tipo de recurso multimedia, por ejemplo.